Muy bien, en esta parte del curso vamos a iniciar a hablar de las aplicaciones prácticas que podemos tener en cuenta para mejorar la estructura y la prevención en los ejercicios de levantamiento olímpico. Y van a ver que vamos a hacer hincapié en muchas zonas de las cuales ya estuvimos describiendo las disfunciones de movimiento y los ejercicios que podemos utilizar para mejorar primero la distensibilidad de los tejidos, la capacidad de llegar a una flexión o extensión completa, o sea, una movilidad completa de las articulaciones, y cómo podemos enganchar estos ejercicios con los que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar por los ejercicios preventivos o de rehabilitación que podemos utilizar con bandas elásticas para mejorar lo que va a suceder en el squat y en el overhead squat. Van a ver que voy a hacer una secuencia encadenada de 3 ejercicios y ahora voy a pasar a explicar por qué lo voy a ejecutar de esa manera. Primero prestemos atención en el video. Van a ver que me posiciono con una banda elástica sosteniéndose desde el rack. Es una banda elástica de muy baja intensidad, porque siempre tenemos que recordar que el estímulo que nosotros brindamos para reeducar o activar una zona tiene que ser suficientemente alto para que se active la musculatura que nosotros queremos reclutar, pero suficientemente bajo como para que no empiecen a aparecer otros músculos que van a generar compensaciones, porque nuestro cuerpo puede tener algunos desequilibrios en cuanto a activación e inhibición de los grupos musculares. Así que van a ver que me posiciono con una banda elástica de mediana intensidad por detrás de los hombros, aproximadamente a la altura donde yo pondría la barra para hacer las sentadillas. Y esta banda elástica me va a ayudar a poder tener una asistencia, primero una asistencia general al cuerpo que me permita alcanzar una buena sentadilla profunda, o sea, llegar al máximo de mi profundidad de sentadilla, no importa lo que dé mi movilidad, a la vez que estimula la retracción escapular y la extensión de la columna. También, como la banda elástica está sosteniéndome al rack donde yo la estoy agarrando en el otro extremo, me va a permitir que la persona busque mucho más fácil el equilibrio en el cual puede bajar de forma vertical. Por más que en principio tienda a tirarse un poco para atrás, pero esto le va a dar un poco de ventaja a la persona para que empiece a reconocer una buena activación de toda la musculatura que sostiene el tronco y la columna, una buena activación de los retractores escapulares que se están activando con la banda elástica que yo estoy sosteniendo en esta posición de flexión y abducción y rotación externa de mis brazos, y como les dije antes va a asistir al movimiento general de la sentadilla. En principio, al ejecutar este ejercicio, la persona obviamente que va a sentir que las piernas trabajan porque está ejecutando sentadilla, pero también tiene que percibir, tal vez no instantáneamente, pero sí a medida que pasan las repeticiones, tiene que percibir que hay pequeños músculos a los lados de los omóplatos y en la columna que van a empezar a presentar una fatiga. Se puede percibir como una fatiga importante porque por lo general van a ser los músculos que nosotros no estamos pudiendo reclutar cuando queremos realizar el ejercicio, y por eso es que la persona muchas veces realiza el ejercicio con compensaciones. Segundo, vamos a ver que voy a posicionar la banda elástica por encima de la cabeza. ¿Qué voy a lograr con esto? Banda elástica por encima de la cabeza. La persona realizó previamente, como les mostré, algunos ejercicios de sentadilla, asistido en los retractores escapulares con la banda elástica, asistido activando la columna con la banda elástica y asistido en términos generales porque me va a ayudar, como dijimos, a alinear mejor al atleta y a que baje en una sentadilla mucho más controlada por esta asistencia externa. Y en segunda instancia lo que voy a buscar con esta progresión de ejercicios es llevar los brazos por encima de la cabeza. La apertura que yo estoy utilizando acá es simplemente la apertura que estaba marcando recién con mi ejercicio similar a un back squat con bandas, y de ahí yo voy a llevar los brazos hacia arriba. En este caso yo lo pude hacer con los brazos totalmente extendidos, con las manos por encima de la cabeza sosteniendo la banda elástica, pero hay muchas personas que no van a poder tener un agarre tal vez tan cerrado, sacándolo desde una buena posición de back squat, si es un agarre más bien cerrado que hago de la barra. Y entonces lo que van a tener que hacer ustedes es, cuando van a pasar a realizar el ejercicio como lo ven ahora, con la banda por encima de la cabeza con los brazos extendidos, le van a tener que decir que
genere una pequeña apertura de la banda elástica antes de intentar estirarla para ponerla arriba de la cabeza. ¿Por qué? Este ejercicio, cuando pasan a hacerlo de tener los brazos flexionados a los brazos extendidos por encima de la cabeza, la palanca que representa el brazo, que está teniendo su centro de giro y su torque, o sea, el momento de fuerza mayor se está dando a nivel de la articulación del hombro y de la zona escapular, es una palanca muy larga. Entonces, si es una palanca muy larga que tiene una resistencia constante, que es la cantidad de fuerza que representa la banda elástica, yo tengo que pensar que probablemente mis brazos se van a cansar muy rápido y yo no quiero generar excesiva fatiga en la zona de los retractores escapulares y los rotadores de hombros, que me van a dar la estabilidad del brazo por encima de la cabeza, sino que yo quiero activarlos y reclutarlos bien para después poder hacer todos los ejercicios de la metodología de levantamiento olímpico, en los cuales ejecuto un movimiento con la barra por encima de la cabeza, o sea, de los jerks, o sea, del segundo tiempo, y del snatch, o sentadilla de arranque, así como los metodológicos, las metidas de arranque, el segundo tiempo de tijeras o cualquier otro ejercicio que yo practique llevando una carga por encima de la cabeza. Entonces, hay que recordar que probablemente tengamos que aflojar la cantidad de fuerza que la persona, por ahí acercándose un poquito hacia el rack donde está sostenida la banda y abriendo un poco la toma que estoy haciendo yo de la banda elástica, voy a tener que hacer esos ajustes para que la persona pueda hacerlo sin fatigar excesivamente la zona de los estabilizadores escapulares y los músculos rotadores de los hombros, para que el ejercicio tenga el efecto, como dije antes, de dar un buen estímulo sin empezar a reclutar por fatiga esos pequeños músculos a otros que me van a generar compensaciones. Y voy a realizar también movimientos de ascenso y descenso emulando mi sentadilla overhead. Y por último, voy a utilizar esta activación que hice de los retractores escapulares con la banda por detrás de los hombros, de los retractores escapulares y la estabilidad con la banda por encima de la cabeza, y voy a realizar el overhead squat con la barra o con un bastón. A mí me gustaría idealmente que utilizaran una barra, porque la barra tiene un peso que va a representar un desafío para la persona que tiene que reeducar ese movimiento. Va a representar un desafío porque la persona va a tener que lograr ubicar la barra por encima de la cabeza para que la barra no se caiga ni hacia atrás ni hacia adelante. Entonces es un factor bastante importante que la persona pueda sostener un elemento que sea levemente pesado, como para poder percibir hacia dónde tiende a caerse la barra y equilibrarla y sostenerla por encima de la cabeza, y de esa manera la persona va a empezar a trabajar la alineación del elemento por encima del cuerpo, habiendo hecho antes una buena activación y reclutamiento con los dos ejercicios encadenados como yo les mostré. También los pueden usar por separado, no hace falta que los hagan seguido, pueden usar primero algunas sesiones o 2 o 3 semanas el ejercicio solamente con, como están viendo ahí, la banda elástica por detrás de los hombros para reclutar y activar bien los estabilizadores escapulares y la musculatura de los hombros, y luego, una vez que la persona ya se acostumbra a hacerlo de esa forma, más adelante van a poner la banda elástica por encima de la cabeza y nuevamente van a aplicar en la entrada en calor o en la parte de estructura y prevención este ejercicio con la banda elástica por encima de la cabeza para dar un paso un poco más arriba en el nivel de dificultad. ¿Qué vamos a tener en cuenta de esto? Vamos a asociar el ejercicio a la disfunción que tiene el paciente o el atleta, o sea, esto idealmente en personas que tienen restricciones en la movilidad del tren superior, restricciones en la capacidad de llevar los brazos por encima de la cabeza, que no tienen una buena recepción de la barra porque se le aflojan los brazos, porque se le flexionan los brazos, las personas que tienden a perder la barra por delante o por detrás, no por un problema en la técnica, o sea, en la fase de despegue y tirón, ¿sí? No porque tengan un problema en la técnica, sino porque no tienen la suficiente habilidad motriz como para recibir la barra por arriba de la cabeza sin perderla. Entonces, esta secuencia de ejercicios, más que indicada para eso, como dije antes, tenemos que asociarlo a la disfunción que está presentando el paciente, ya sea que venga de una cirugía de hombro, por ejemplo, o el atleta por su problemática dentro de la técnica específica. Tenemos que prestar atención a la activación y el déficit muscular presente de la persona. Puede ser que la mayoría de las personas tengan déficit de activación muscular en la zona de los retractores, pero no todos tienen este problema. Entonces, si usted tiene una persona con mucha masa muscular, que tiene una muy buena activación de todos los músculos de la espalda, y en realidad ustedes perciben que la persona tiene
por haber hecho varios años de entrenamiento convencional, tal vez, o por no usar los brazos por encima de la cabeza, restricciones que no le permiten llevar los brazos por encima de la cabeza, que tiene restricciones en rotación interna, la antepulsión de los hombros, pueden utilizar este ejercicio para activar un poco la musculatura, pero mayormente van a tener que hacer hincapié, muy probablemente, en la elasticidad, la movilidad pasiva y la liberación miofascial de todo lo que es tórax, cintura escapular y movilidad de los hombros. ¿Okay? Entonces siempre la activación es necesaria para un déficit muscular presente. Si tenemos otro problema, tenemos que resolver otra cosa. Y prestamos atención al último, el patrón de movimiento que se debe reforzar, que es, como les dije al principio, la capacidad de la persona de posicionar la barra por encima de la cabeza, tener estabilidad, mejorar su alineación y mejorar el movimiento vertical que la persona va a aplicar en la sentadilla. Muy bien, vamos a pasar a ver una segunda tanda de ejercicios que ustedes pueden utilizar, por ahí un poquito más complejos, para trabajar todas estas disfunciones que nosotros acabamos de nombrar. Tenemos que tener en cuenta que estos ejercicios refuerzan la musculatura postural del tren superior, manteniendo la posición de la sentadilla profunda. No es lo mismo hacer el ejercicio, no es lo mismo hacer un press de hombros estando de pie que estando en posición de sentadilla profunda. ¿Sí? Es un ejercicio mucho más complejo. De la misma forma, los ejercicios con bandas hechos desde la posición de sentadilla profunda van a ser un poco más complejos. Como están viendo en el video, yo estoy utilizando un disco de 5 kilos debajo de mis talones para que me asista a tener una posición de sentadilla profunda más cómoda. También pueden realizarlo de esta manera, no hace falta hacerlo en el plano del suelo desde el inicio para nada. ¿Sí? Eso es a criterio y necesidad de la persona. Estos ejercicios me van a mejorar la alineación del tren superior, como les dije, en posición de sentadilla profunda con los miembros inferiores, y me va a ayudar a tener una mejor salida una vez que recibo la barra por encima de la cabeza en el snatch. O estoy trabajando los metodológicos como sea el snatch balance, el drop snatch, el tall snatch, el pocket snatch y el hang snatch, o sea, metidos en la posición de sentadilla profunda, mucho más que si los hago de power, obviamente, porque como ven en el ejercicio voy a salir de la máxima posibilidad de sentadilla profunda de mi persona y de mi atleta. Lo que hace es educar la especificidad del movimiento de recepción overhead y la posibilidad de salir mejor, como les dije, y empujar desde la posición de sentadilla profunda hacia la posición de pie donde se completa el levantamiento. Vamos a ver que empezamos con un movimiento casi isométrico, o sea, una rotación externa, y voy a sostener los brazos por detrás de la cabeza. Fíjense que la banda elástica, en lugar de estar apoyada en los hombros, está por encima de los hombros, se ubica bien detrás de la cabeza, y lo que es importante mencionar es que yo estoy generando una abducción con rotación externa de los hombros y la mano por encima, de manera que estoy reclutando al máximo. Primero, con el pull, a ver si lo tengo por acá, con la tracción hacia el cuerpo, los retractores escapulares. En segundo lugar, con la rotación externa que voy a realizar para posicionar la banda elástica por detrás, estoy reclutando los rotadores externos. Entonces estoy estimulando y fortaleciendo dos grupos musculares absolutamente indispensables para poder después posicionar la barra por encima de la cabeza. Como dije, lo estoy haciendo en la posición de sentadilla profunda. Voy a sostener atrás, voy a contar unos segundos, porque en esta forma, esta contracción isométrica sostenida, yo estoy pidiéndole a mis músculos, como dije, retractores escapulares y rotadores de hombros, les estoy pidiendo una buena activación antes de hacer lo que vieron recién. O sea, antes de que yo pueda llevar los brazos por encima de la cabeza, primero los recluto en una posición de flexión donde la palanca es más corta y es mucho más fácil activarlos, ¿sí? Sobre todo en la posición de sentadilla profunda. Y en segundo lugar, lo que hago es pasar de la posición de flexión a extensión por encima de la cabeza, ahora sí como si estuviera sosteniendo la barra en la recepción del snatch. Fue para arriba. Me pasó a la siguiente diapositiva, perdón. Muy bien. Ahora se va acá. Muy bien.
Entonces, voy a estar reeducando, como dije en principio, la capacidad de retraer las escápulas en una fuerza isométrica con la rotación externa de los hombros, con una palanca corta, que va a ser más fácil primero para la persona. Y en segundo lugar, después de que puedan las personas sostener unos segundos y sentir que se recluta esa musculatura, le voy a decir que ahora, en una tercera parte del ejercicio, lleve los brazos extendidos por encima de la cabeza, como si estuviera sosteniendo la barra en los ejercicios metodológicos del arranque. Y de esta forma estoy haciendo que una palanca larga, como dije antes, que es el brazo, me representa una dificultad mayor, pero estoy utilizando una banda elástica de mínima intensidad. Obviamente pueden acercar o alejar el cuerpo al rack para hacer más fácil, o sea, para disminuir la cantidad de fuerza que va a ejercer la banda, y la persona en segunda instancia va entonces a aprender a recibir y ubicar la barra por encima de la cabeza, con el agregado de el aumento de reclutamiento de los estabilizadores escapulares y rotadores de hombros que mencioné anteriormente.